Muy buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse. Bienvenidos. Vamos a dar por comenzado el webinar de hoy. Hoy mi nombre es Inés Locatelli. Los estoy acompañando como moderadora. Una vez que terminemos con la presentación, estaremos recibiendo preguntas. Por favor, submítanlas por el Q&A que van a encontrar en la parte de abajo de la pantalla. Nos está acompañando hoy Richard Delgado, el director para Latinoamérica de Oracle Academy. Él nos va a hablar de por qué estudiar ciencias de la computación. Bienvenido, Richard. Hola a todos, gracias, Ine. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Espero que estén todos saludables y felices en sus casas y que esta crisis que estamos pasando pase lo más rápido posible. Como decía Ine, mi nombre es Richard Delgado. En este momento tengo el privilegio de dirigir el programa de Oracle Academy para Latinoamérica. Yo soy también profesional en computación y tengo 26 años de trabajar para esta grandiosa compañía que es Oracle. He trabajado en muchas áreas en Oracle y ahora estoy muy contento de trabajar para el programa filantrópico de Oracle que es Oracle Academy. Como les mencioné, yo soy técnico, tengo una maestría en Ciencias de la Computación y estudié como grado Ciencias de la Computación y he sido profesor universitario en Ciencias de la Computación y me encanta la computación. Y es por eso que hoy quisiera compartir con todos ustedes algunas ideas de por qué estudiar Ciencias de la Computación, por qué es importante desarrollar esta área del conocimiento humano y cómo creemos, los que ya estamos aquí, que ustedes pueden contribuir a este desarrollo. Además de que las ciencias de la computación es un área del conocimiento que afecta o que impacta en todas las otras áreas. Es también una enorme oportunidad desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de encontrar una carrera que también llene el espíritu, en el sentido de que uno puede contribuir de muchas maneras a muchas áreas diferentes del quehacer humano. Como decía Ine, me gustaría invitarlos a que, por favor, coloquen sus preguntas en la sección de Q&A que aparece ahí abajo en la pantalla de sus computadoras y nosotros al final vamos a estar tomando un tiempo para responderlas. Ajá. Y yo espero que haya muchos estudiantes hoy acompañándonos y muchos de ustedes, si ya están estudiando ciencias de la computación, esta presentación sirva para continuar motivándolos a seguir estudiando y los que no se han decidido y no saben qué estudiar, pues que puedan considerar este campo como una posibilidad. Y los docentes que nos acompañen, los que se encarguen de la docencia también, pues les sirva para de alguna manera motivar lo que estamos haciendo. Yo no siempre quise estudiar computación, tengo que ser sincero. En algún momento, antes de empezar mi carrera en computación, o más bien desde que estaba muy pequeño, yo quería estudiar medicina. Quería estudiar neurología porque me gustaba mucho el cerebro. El cerebro era algo que siempre me ha impactado. Cómo es que funciona, cómo es que aprendemos, cómo es que podemos razonar, cómo es que podemos articular el lenguaje, cómo podemos aprender otros lenguajes, cómo es que pasa el proceso de pensar. Ajá. Y siempre eso me llamó la atención. Y incluso cuando estaba niño tenía libros y estudiaba acerca del cerebro y las neuronas y la sinapsis, etcétera. Hasta que recuerdo perfectamente bien
en las vacaciones de la escuela de 1985, y cuando uno dice 1985 parece el siglo pasado, y en efecto es el siglo pasado. Mi hermano mayor, que estudiaba ingeniería electrónica en la universidad, llevó a mi casa un aparato que nunca podré olvidar, que era el motherboard de lo que en aquel momento eran los primeros microprocesadores que existió, que era el Motorola 8600. Y eso cambió mi vida. Ahí me encantó la idea de la tecnología, me encantó la idea del cerebro electrónico, y empecé a aprender computación y programación, y al final, un año después, entré a la universidad y en la carrera de computación, y ya han pasado 30 años desde que me he dedicado a este tema. Entonces, así como esta historia, hay muchas historias que les quiero contar hoy de personas que han cambiado su vida porque han sido tocadas por la tecnología o porque han decidido entrar en el mundo de la ciencia de la computación, que es un ámbito extremadamente emocionante. Y es emocionante, y algunas veces podría ser también intimidante, ¿no? Sé que tal vez algunos de ustedes han visto esta imagen antes. Esta es Sofía. Sofía es lo que se considera un androide. Yo diría que es un poco excesivo decir que es inteligencia artificial, pero de alguna manera Sofía puede comportarse como un ser humano. Y cuando uno la ve hablando, da escalofríos, porque parece muy humana. Y entonces por eso puede ser intimidante un poco la tecnología, pero la tecnología no tiene que intimidar a nadie en realidad. La tecnología es ciencia, y como decía Arthur Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada parece magia, pero en realidad el mago sabe cómo es que la magia funciona, y todos podemos ser magos si entramos a estudiar esta clase de campos. Y por eso a mí, Sofía no me intimida. Sofía me parece curioso, me parece que algún día tal vez tenga una aplicación práctica, y es como el sueño de todas las películas de ciencia ficción, tener robots androides, pero al final Sofía es una máquina que fue creada por personas que conocían de tecnología, y que en realidad es una simulación de un ser humano. Entonces no tiene nada de qué intimidarnos. Yo me siento más intimidado, en realidad, más que por Sofía, por él. Esta imagen corresponde con un gorila de montaña. El gorila de montaña es el primate más grande que existe. Un gorila de montaña puede llegar a pesar 2 o 3 veces lo que pesa el ser humano más grande que ustedes puedan imaginarse, y tiene de 6 a 10 veces más fuerza en los brazos que cualquiera de nosotros. Es un animal muy interesante, pero a mí lo que más me interesa es lo humano que es, lo parecido que es a nosotros. De hecho, los científicos han encontrado, y los genetistas han demostrado, que los gorilas y los primates, en general los grandes primates, comparten con los seres humanos el 98% del ADN. Y entonces es realmente muy interesante ver qué tan cercanos somos ellos a nosotros y nosotros a ellos. De hecho, hace unos años tuve la oportunidad de estar en un zoológico en Washington, y estaba viendo el comportamiento de un orangután. Y el orangután podía, ahí en su jaula, resolver problemas que hubiera podido resolver cualquier otro ser humano usando las mismas capacidades que cualquier otro ser humano. Tal vez lo único que ese orangután no podía hacer en ese zoológico fue hablar o verbalizar su idioma, pero en realidad son absolutamente cercanos a nosotros. Y entonces es intimidante ver qué tan humanos pueden ser. Y viendo ahí esa imagen de ese gorila, de ese chimpancé, de ese orangután, ¿no? En esa jaula, me preguntaba yo, ¿qué nos hace especiales a los seres humanos? ¿Por qué los seres humanos hoy somos los amos del universo? ¿Qué es lo que diferencia a los seres humanos, que son primates también, de los otros grandes primates? Y más importante, ¿por qué hoy este gorila de montaña, King Kong aquí, está en vías de extinción,
y nosotros los seres humanos no. Estamos más bien sobrepoblando el planeta. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó que hizo que nosotros fuéramos la especie dominante del planeta? Si ustedes piensan por un segundo, es una pregunta totalmente válida. O sea, si yo me quedara en la jaula de King Kong aquí, podría arrancarme los brazos en 3 segundos. Yo no podría vivir en la jungla donde él vive y sobrevivir ni una semana. Y sin embargo, ellos pueden hacerlo solos y están adaptados para hacerlo solos, totalmente. Tienen mejor capacidad para sobrevivir en la naturaleza que yo. Y sin embargo, yo soy quien los está extinguiendo a ellos y no viceversa. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esta pregunta con las ciencias de la computación? Es quizás la más importante pregunta que nos tenemos que hacer en las ciencias de la computación, porque si ustedes ven, la única diferencia o la más importante diferencia que tenemos ellos y nosotros son 2 cosas, en realidad, 2 capacidades, en realidad, que Yuval Harari en su libro Sapiens describe. Y que no tienen que ver con la capacidad intelectual, no tienen que ver con el tamaño del cerebro, ni con la capacidad ni siquiera de comunicarse verbalmente. Tienen que ver con 2 cosas muy simples que este filósofo describe, y que son fundamentales para entender por qué la computación es tan importante para la humanidad. La primera cosa que nos hace los amos del universo es el hecho de que tenemos la capacidad de crear ficción. Sí, aunque ustedes no lo crean, es la primera cosa, es lo más importante. Nosotros podemos crear y manejar conceptos abstractos, ideas que no existen en la naturaleza, invenciones que hemos hecho nosotros mismos. Y si creen que esto no es así, consideren por un segundo el concepto del dinero. El dinero, un billete. Imaginen en su cabeza el billete más grande que tengan, de denominación más grande que tengan en sus países. Digamos que un billete de 100 euros o de $100. Ese billete de $100, si yo se lo quisiera cambiar a King Kong por el banano que se está comiendo, me arrancaría los brazos. Porque un billete de $100 no se puede comer. Sabe feo. No sé si alguno ha tratado alguna vez de ponerse en la boca, pero yo no, pero sabe feo. Es papel, es un pedazo de papel, que solo tiene un valor porque los seres humanos hemos acordado todos darle ese valor al billete de $100. Eso es una ficción. El dinero no existe en la vida real. Es una convención que los humanos creamos para colectivamente conseguir la segunda cosa que podemos hacer muy bien los humanos que ninguna otra especie puede hacer, que es colaborar. Nosotros, los humanos y los grandes primates, por ejemplo, King Kong, que ponía en la imagen anterior, puede colaborar con los miembros de su tribu, de su propio clan. Pero si otro gorila se acerca, lo que van a hacer no es colaborar, es pelear. Y es defender su territorio. Los humanos hemos conseguido, y es la única especie que lo ha conseguido, colaborar a gran escala. Incluso colaborar con gente que no conocemos. Yo en mi trabajo tengo que viajar mucho y tenía un juego con mi hijo que hoy ya tiene 15 años, ya no es un juego más, pero antes teníamos un juego. Y siempre que yo estaba en otro país, le pasaba mi ubicación para que calculáramos qué tan lejos estábamos el uno del otro. Yo vivo en Costa Rica y entonces si estaba en Panamá, estaba a unos 600 kilómetros. Si estaba en Miami, estaba a 2.500 kilómetros. Si estaba en Sao Paulo, estaba a 5.600 kilómetros, más o menos, toda la distancia, en línea recta. Pues un día me tuve que ir al otro lado del Atlántico y cuando le pasé la ubicación del otro lado del Atlántico, yo mismo me asusté. Estaba a 12.000 o 13.000 kilómetros de distancia. Y en ese momento pensé, hombre, si en este momento hubiera un apocalipsis zombie, para mí sería imposible, en lo que me resta de vida, regresar a mi casa. Imagínense, estando del otro lado del Atlántico,
en Europa del Este, tendría que primero tener la capacidad de atravesar yo por mí mismo toda Europa. Si no hubieran otros humanos más que yo. Toda Europa, poder conseguir yo mismo mi propia comida, poder generar mi propia energía. Y para cuando llegara a Portugal, tendría que yo mismo enseñarme a navegar a través del océano más peligroso del mundo, donde se hundió el Titanic, para llegar a América y de ahí llegar hasta Costa Rica. Todo el conocimiento que yo tendría que tener para poder hacer esa travesía de 12.000 kilómetros o 13.000 kilómetros, no lo podría obtener en lo que me resta de tiempo de vida para exitosamente no morir en el medio del Atlántico. Eso se consigue y yo logré viajar tan lejos y todos hoy logramos viajar lejos, bueno, en el marco de la nueva normalidad, debido a que hay seres humanos que no conocemos que están en disposición de colaborar con nosotros. La persona que me vende o la persona que me atiende en el puesto de la aerolínea, el taxista que me lleva al hotel, la persona que me atiende en el hotel, la persona que generó los sistemas de información que pueden hacer que yo pueda hacer todas las reservaciones. Todos esos son colaboraciones que hacemos. Miles de personas quizás para llevarme a mí, a un solo ser humano, al otro lado del mundo. Esas son las dos cosas que han hecho que la humanidad sean los amos del universo. La posibilidad de, por un lado, a la izquierda, de crear símbolos y de manejar ideas que no existen en la vida real. Y la capacidad enorme de colaborar a una escala gigantesca, a una escala global. Si ustedes ven, cuando un cazador en África levanta un rifle y le dispara al gorila, que está mejor adaptado que él para sobrevivir en el medio natural, ese cazador no está solo. Tiene cientos de miles de años de conocimiento, evolución y colaboración en sus manos. El rifle que él dispara fue desarrollado por otros seres humanos que él no conoció y que simplemente colaboraron con él anónimamente para que él sea el que tristemente esté extinguiendo al gorila en la niebla y no el gorila a nosotros. ¿Ok? ¿Y por qué esto es importante? Igual, para las ciencias de la computación. Porque hasta hace muy poquito tiempo, todas las herramientas y todos los máquinas que los seres humanos creamos, las creamos para extender nuestras capacidades y que nos llevaran a ser casi lo más parecidos posibles a los animales, a hacernos más fuerte, a permitirnos ir más alto, o más profundo, o más rápido. No fue sino hasta hace muy poquito tiempo, relativamente en la historia, que pudimos crear una herramienta que realmente extendía lo que nos hace fundamentalmente los amos del universo. Y esta herramienta es la computadora. La computadora no es otra cosa más que una herramienta que permite la colaboración masiva de las personas, manejando símbolos que no existen en el mundo real. La computadora es la extensión por excelencia de la mente humana y da la definición propia de lo que nos hace la especie dominante en el planeta y, si quieren creerlo así, en el universo, o por lo menos la que conocemos hasta ahora y que hemos podido comprobar que existe. Hasta hace muy poquito tiempo la computadora existe. Si ustedes van a la historia, una computadora tiene más o menos 50 años de existir. Las primeras computadoras se desarrollaron teóricamente, si bien en el siglo XIX no existieron en la vida real, sino hasta la década de los 40 y no se comercializaron, sino hasta la década de los 70 y se hicieron populares después de la década de los 80. Entonces, en realidad, si ustedes ven la computadora en las manos de las personas en general, tiene realmente muy poquito tiempo en la historia de toda la humanidad. Y sin embargo, siendo que esta es la herramienta más importante que hemos encontrado para extender nuestra capacidad de continuar siendo los amos del universo, vean que esa computadora, o la computación no está con todas las personas, está en todas partes, pero no está con todas las personas. La invención de la computadora nos ha llevado
a extender esta capacidad a muchas áreas, y es lo que hace que el mundo moderno de hoy sea el mundo moderno de hoy. Por ejemplo, la capacidad de interconectar computadoras creó la Internet. Y de la Internet nos fuimos a la Internet móvil, y es quizás una de las cosas que ha tenido un mayor impacto en la economía, la sociedad, el mecanismo social, el aprendizaje y todo lo que hacemos, el Internet. Además de eso, tenemos la capacidad de extender nuestra propia inteligencia y crear inteligencia artificial. Y más adelante, en este mes, vamos a tener seminarios que van a describir la importancia de la inteligencia artificial y por qué y cómo la podemos usar. Así que los invito a que se unan a nosotros con estos seminarios de Oracle Academy en inteligencia artificial también. Y eso nos lleva a la computación en la nube, que la computación en la nube no hace otra cosa más que hacer que la computación sea barata y accesible para todo el mundo. Y finalmente la automatización, la capacidad de automatizar, si bien por robots o de otra manera, las acciones que las personas hacen. Todo esto combinado es una clara muestra de que hoy vivimos en un mundo que es digital. No podríamos pensar en existir en el mundo de hoy o sobrevivir en el mundo de hoy si no tuviéramos estos medios digitales. Todo es digital hoy. Piénselo por un momento. Ustedes, en este momento estamos haciendo este seminario a través de un medio digital. Estoy seguro que la mayoría de ustedes no podría vivir sin su celular, que al fin y al cabo es una computadora. Cuando usted se sube en su automóvil y lo enciende, hay una computadora ahí adentro que está trabajando en ese auto para mantener ese automóvil funcionando y para reportar los posibles errores. Si usted viaja en un avión, si compra un boleto aéreo, si hace una transacción en el banco, si alguien está analizando fraude en el banco de esa transacción, todo eso involucra computadoras. La economía del mundo está basada en un concepto abstracto que se llama dinero. Y la economía del mundo, el dinero del mundo existe solamente en el cerebro digital de una computadora. El automóvil mismo que manejamos e incluso la computadora que estamos usando hoy se fabricó de alguna manera o en algún grado con algún grado de automatización. Vivimos en un mundo digital. Sin embargo, a pesar de que vivimos en un mundo digital y todos somos usuarios de la tecnología, no todos tenemos fluidez digital. No todos tenemos las habilidades que se requerirían para poder aprovechar esta coyuntura, esta condición, esta enorme oportunidad que la computación nos da de seguir extendiendo nuestra capacidad de liderazgo. No todos tienen esas capacidades. Y no estamos, tal vez, ni siquiera como sociedad, tratando de desarrollar esas capacidades digitales. Muchas veces tenemos mucho esfuerzo en aprender otro idioma y ser fluidos en otro idioma. Y yo les digo, el esfuerzo más importante que deberíamos tener es ser fluidos en el idioma más importante que existe en este momento en el mundo, y ese idioma es el idioma digital. Y si no me creen, tengo aquí algunos datos. Evans Data Corporation el año pasado hizo un estudio para saber cuántos desarrolladores de software existen en el mundo y proyectarlos. Y se espera que más o menos para este año, para el 2020, hayan unos 27 millones de desarrolladores en el mundo. Es decir, 27 millones de personas que tienen algún conocimiento que les permite utilizar una computadora para resolver un problema que no había sido resuelto antes. Que pueden programar una computadora más allá de solamente usarla. 27 millones. Parecen muchos. Pero vean que si yo tomara esos 27 millones y los comparara con los 7.800 millones de personas que, según la ONU, en febrero del 2020, están compartiendo nuestro planeta, vemos que la cifra es realmente ridícula. Si hacemos la matemática y me acompañan, eso significa que solamente el 0.35% de la humanidad sabe o tiene las capacidades digitales para utilizar una computadora como una herramienta de trabajo en resolver un problema que no haya sido resuelto antes. Es decir, menos de un 1% de la población del mundo tiene la capacidad de crear tecnología.
y la tecnología la creamos y la usamos el 99% restante. ¿Qué oportunidad más grande? ¿Qué espacio más grande para participar? Qué interesante sería si todos tuviéramos capacidades digitales para resolver problemas de nuestro trabajo diario utilizando la computadora como una herramienta en nuestro trabajo. Sería fantástico. Y no solamente eso, viene la oportunidad que existe desde el punto de vista laboral. Este numerote que está aquí, 6.000 millones de dólares, ese numerote son 6 trillones de dólares, es lo que IDC, que es una compañía que hace análisis de mercado, proyecta que en el 2019, en realidad eso es del año pasado, se gastaría en tecnología de información. Ese es el tamaño del mercado total del mundo en tecnología de información. 6.000 millones de dólares, o sea, 6 trillones de dólares. O sea, son muchos árboles que cortar, si me permiten los ambientalistas la metáfora, pero es una enorme oportunidad laboral. Es una de las industrias, desde el punto de vista de industria y de desarrollo comercial, que más crece en el mundo. Y es la industria que no se desacelera. Vean que incluso a través de la pandemia, la industria de las ciencias de la computación y la tecnología de información sigue siendo relevante y es más, es la habilitadora que podamos seguir trabajando. Entonces es una enorme oportunidad. Y si lo vemos desde el punto de vista laboral, McKinsey espera que para el 2030, es decir, en 10 años, se generen 50 millones de nuevos puestos de trabajo alrededor de áreas de tecnología. Hoy, contando hoy, sí, de 7 de mayo del 2020, solo en América Latina se estima que existen aproximadamente 1 millón de puestos de trabajo abiertos en áreas de tecnología de la información que no pueden ser cubiertos porque no existe el talento humano, el capital humano capacitado para cubrirlos. Es una enorme oportunidad. Un mercado de 6 trillones de dólares que genera una enorme cantidad de puestos de trabajo que de hecho, de una enorme cantidad de oferta laboral que de hecho no podemos suplir en el área que desarrolla el conocimiento humano de la forma más significativa, en todas las áreas del conocimiento, es una enorme oportunidad. Y por eso deberíamos estudiar ciencias de la computación. Ahora bien, no solamente eso, no solamente es importante desde el punto de vista macro, sino también desde el punto de vista particular para cada uno de ustedes. En el 2016, Oracle Academy contrató un estudio con una compañía que se llama Burning Glass, que es una compañía que hace análisis de mercados y del trabajo en los Estados Unidos. Y estudiaron las posiciones de trabajo en el mundo, en particular en los Estados Unidos, para ver cómo crecía la demanda por los trabajos en tecnología de información. Y vean que en aquel momento, y esta estadística sigue siendo correcta, los trabajos en IT crecen, de hecho crecen más ahora, el 25% más rápido que el total del mercado laboral. Es decir, si usted tiene una capacidad digital, si conoce de tecnología de información, está en el ámbito de tecnología de información, probablemente va a encontrar un trabajo, y va a encontrar un trabajo rápidamente. Y los trabajos van en todas las áreas, en muchísimas áreas. Aquí estoy poniendo solo 4, para que ustedes tengan una idea de hasta dónde podemos llegar. Obviamente, en las áreas de tecnologías de información, programador de computadoras, ingeniero de hardware, ingenieros de software, ingenieros de arquitectura de computadoras y de infraestructura. Toda esa área es un área enorme de crecimiento que se está requiriendo mucho ahora, especialmente en el desarrollo, por ejemplo, de las tecnologías de la inteligencia artificial y del cloud. Esas son áreas de desarrollo. Además, tenemos áreas de ciencias de datos y análisis de datos. Todo lo que ustedes han oído hablar de inteligencia artificial, no es otra cosa más que lo que en realidad se llama machine learning o aprendizaje de máquina. Y el aprendizaje de máquina no es otra cosa más que la capacidad de procesar una enorme cantidad de información y analizar esa información para obtener
de una enorme cantidad de datos y analizar esos datos para obtener información. Y en esa área de ciencia y análisis de datos hay una demanda enorme. Pero también hay una demanda en el arte y en el diseño. Y piensen por un momento, hoy una película no se hace, o un anuncio en la televisión no se hace sin computadoras. Necesitamos gente que diseñe los sitios de web, gente que diseñe el contenido de los cursos, gente que diseñe los productos que utilizamos, el mouse que usted está usando ahorita o la pantalla que usted está usando ahorita está siendo diseñada por gente que está capacitada en áreas de tecnología de información. Los automóviles se diseñan usando herramientas de tecnología de información y por supuesto las áreas de ingeniería, ¿ok? Entonces es un área de muy alto crecimiento que se expande a muchos diferentes ámbitos. Ajá. Y lo interesante es que si bien usted diría, ok, sí me interesa, pero no quiero estudiar computación porque no es lo mío. No es definitivamente lo mío. No quiero estudiar eso, le voy a dar una noticia. Una noticia muy importante que ya que ya la industria había estado viendo desde hace mucho tiempo y que la quiero ejemplificar de esta manera. Ajá. Este es Steve Jobs, ¿no? Si no lo conocen, les cuento. Steve Jobs fue el fundador de Apple, que es una de las compañías más influyentes en la industria. Y Steve pensaba que todos deberían aprender a programar una computadora, todo el mundo, independientemente de lo que haya estudiado, porque aprender a programar una computadora te enseña a pensar. Y esto es totalmente verdad. Una computadora es una cosa bastante tonta, por decirlo de alguna manera. No sabe hacer nada a menos que una persona le enseñe cómo hacerlo. Y cuando esa persona le enseña a una computadora cómo hacer algo, tiene que pensar en cómo eso se hace y analizar y razonar y ordenar cómo eso se hace. Y eso lleva a que la estructura de pensamiento se ordene y por ende, como dice Steve, nos enseña a pensar. De hecho, muy interesantemente, muchos estudios revelan que las personas que aprenden a programar una computadora, que de alguna manera tienen acceso al estudio de las ciencias de la computación, son mejores en estas áreas, tienen una mayor creatividad, tienden a aprender más fácilmente por sí mismos, a tener un mejor razonamiento lógico, a pensar críticamente, a resolver problemas, porque ven que es un problema que no existía antes, que tengo que usar una herramienta para resolverlo. Y muy interesantemente, vean aquí el cuarto punto que se aparece en este slide. Aprenden a trabajar mejor en equipo. Entonces esa idea de que los programadores o los informáticos son los que están ahí escondidos en el último rincón del centro de cómputo, trabajando en código oscuro que se ve en una pantalla verde, que salen en las películas, es la idea más errada que existe acerca de las ciencias y del trabajo en las ciencias de la computación. Hoy Oracle, por ejemplo, está contribuyendo a el desarrollo del estudio del COVID-19 a partir de equipos interdisciplinarios que incluyen biólogos, doctores, virólogos, epidemiólogos que usan la tecnología en conjunto con científicos de la computación para crear modelos, bases de datos, análisis que nos ayuden a combatir el COVID-19. Las ciencias de la computación afectan todas las áreas y por ende siempre trabajamos en equipo con un área en particular. Y eso es una idea muy interesante que es meramente un prejuicio y que debería cambiar. Si ustedes están pensando que estudiar computación es programar una computadora todo el día, pues déjenme desilusionarlos porque no es así. Es un trabajo siempre interdisciplinario. Más aún, la industria del trabajo lo está reconociendo. Y ven qué interesante este gráfico. Me voy a detener un segundo aquí para explicarlo. La barra entera es el crecimiento total de los puestos de trabajo que se abren en áreas o requiriendo áreas de tecnología de la información. Este trabajo, estos puestos de trabajo se
separan en áreas de tecnología y en áreas que no son de tecnología. Permítame un segundo. Voy a regresar en un segundo. Disculpas por la interrupción, pero tenía que atender algo inmediatamente. Muy bien, entonces, como les decía, estas dos barras representan los trabajos en áreas de tecnología de información. La barra más rojita, digamos la de abajo, representa los trabajos que estaban abiertos en el 2013 en áreas directamente relacionadas a compañías en el sector. Compañías en el sector de tecnología de información, puestos de trabajo que requerían conocimiento, que solicitaban conocimientos en tecnología en compañías de tecnología. La parte azul, la más clara, aquí, muestra la cantidad de trabajos que están abiertos, que requieren conocimientos de tecnología en compañías que no están en el sector de tecnología. Ambas barras que comparan entonces los puestos de trabajo abiertos en el 2013 contra los puestos de trabajo abiertos en el 2018, es decir, hace un par de años, para demostrar lo siguiente, que el crecimiento de la demanda de conocimiento de tecnología es mayor, es más grande, es un 65% versus un 40%, es más grande que en las áreas que no son de tecnología. Es más grande el conocimiento, la demanda de habilidades de tecnología de información en industrias que no son de tecnología de información. Por esa razón. Porque la tecnología de información, las habilidades digitales se aplican en todas las industrias. Y todas las industrias están buscando personas que puedan conocer acerca de tecnología de información para poder aplicar esa computación, esa tecnología a sus diferentes áreas de trabajo. Entonces, una vez más, si yo soy y estudio computación y quiero trabajar en una compañía de computación del área de tecnología, puedo estar muy contento porque el trabajo está creciendo, la demanda de trabajo está creciendo un 40%. Recuerden que les había dicho que 25% lo habíamos calculado en el 2016, pues hoy es un 40%, sigue creciendo la demanda de conocimiento de tecnología de información en las compañías de tecnología de información. Si yo estudio computación, voy a encontrar trabajo rápidamente. Pero más aún, si yo estudio cualquier otra cosa que no sea tecnología de información, para entrar en una industria que no es una industria de tecnología de información, tengo que notar que la mayor parte de los trabajos que requieren, que se van a solicitar, van a requerirme tener alguna clase de conocimiento en tecnología de información. Y voy a poder competir mejor si tengo conocimientos en computación en cualquier área en la que yo trabaje. Porque ven que el crecimiento de la demanda de esas habilidades es mayor en las industrias que no son de tecnología de información. Y es muy interesante porque, además, este mismo estudio revela, que fue el estudio de la demanda de las habilidades de IT en el 2019, el año pasado, que los conocimientos son muy similares. Vean aquí a la derecha tengo los conocimientos que se requieren en el área de tecnología, los más importantes conocimientos que se requieren en el área de habilidades tecnológicas que se requieren en las compañías del sector de tecnología. Desarrollo de software, conocimiento de SQL, de Java y de Python, que son lenguajes de programación, de Linux, que es un sistema operativo. Y vean la misma estadística aplicada a las compañías que no son del sector de tecnología cuando requieren una habilidad tecnológica en un puesto de trabajo. Vean, por ejemplo, en el sector financiero, que es banca, finanzas, seguros, etcétera. Las mismas habilidades que requiero en el sector de tecnología las requiero en el sector financiero. Conocimiento de SQL, conocimiento de data analysis, conocimiento de software development. Y vean desde el punto de vista de manufactura, uno podría decir manufactura, está muy lejos del sector de tecnología, tal vez, desde el punto de vista de conocimiento base. Ok, igual, data analysis, software development, SQL. Son
habilidades digitales que son transversales, independientemente de dónde usted vaya a trabajar o qué usted estudie. Si, por ejemplo, usted sabe programar una computadora, va a tener una ventaja competitiva en el mundo laboral con respecto a aquellos que no tienen la misma habilidad. Y esto es un estudio muy, muy reciente que demuestra esto. Entonces, no solamente la computación es un área de enorme importancia, de enorme relevancia para avanzar a la humanidad. No solamente es un área de enorme oportunidad comercial, un área de 6 trillones de dólares. No solamente un área que requiere de mucho trabajo, de mucha fuerza laboral. 50 millones de nuevos trabajos se van a crear, 1 millón de trabajos hoy están abiertos, sino que además es un área que provee habilidades transversales que pueden ser aplicadas a cualquier área. ¿Ok? Y si esto no fuera suficiente, tengo un elemento más para ustedes, que es esto. Individualmente, para cada uno de ustedes, es muy importante saber que la gente que estudia tecnología de información gana mejor. Y es una cosa que ha sido ampliamente estudiada y que no solamente ganan mejor cuando estudian tecnología de información y trabajan en tecnología de información, sino que ganan mejor cuando estudian tecnología de información y trabajan en cualquier otro sector. Eso es lo que ese estudio revela, ¿ok? Y lo revela muy, pero muy claramente. Ven aquí, en promedio, los trabajadores de la industria de tecnología de información pueden ganar 19% más que los trabajadores que no son de la industria de tecnología de información. Y si lo comparamos con la gente que no estudió, que espero que no sea ninguno de los que están escuchándome y todos quieran terminar una carrera o desarrollar una carrera, pero si lo comparamos con la gente que no estudió, los trabajadores que no tienen una calificación especial, una persona que estudia tecnología de información gana a través de su vida aproximadamente un 600% más. Entonces, estamos hablando de una área que provee habilidades a las personas que pueden ser aplicadas a todas las áreas, que tiene una oferta laboral muy grande y que además nos puede proveer un beneficio salarial mayor. Para terminar, quisiera agregar un elemento más de por qué es importante y por qué es una oportunidad estudiar ciencias de la computación. Y es que las ciencias de la computación, además de ser un ámbito donde puedo encontrar trabajo rápido, donde puedo encontrar un trabajo bien remunerado, es un ámbito que puede darme un trabajo que es muy satisfactorio. Porque los ámbitos a los cuales la computación y la tecnología de información llegan son muy diversos y tienen un impacto directo en la forma en cómo la gente hace las cosas, en la forma en cómo la humanidad avanza. ¿Okay? ¿Qué otra carrera podría darme la posibilidad de trabajar en ir al espacio o en estudiar el espacio? No sé si recuerdan, el año pasado fue una ingeniería en programación en su equipo la que pudo ensamblar toda la información necesaria para que pudiéramos ver la imagen del primer hoyo negro, la primera imagen de un hoyo negro en la historia. Eso se logró a través de las ciencias de la computación. Si yo quisiera mejorar los sistemas de producción, incluso usar la robótica, hoy tenemos granjas en el mundo que son totalmente automatizadas y que requieren de robótica, de inteligencia artificial, de programación para automatizarlas y para utilizar de mejor manera los recursos de la producción y cambiar los medios de producción en general. Si yo quisiera estudiar las ciencias de la vida, lo que estamos hablando hoy, del estudio del COVID, de la búsqueda de la vacuna, de la búsqueda de tratamientos efectivos para el COVID, todo eso lo estamos haciendo a través de las ciencias de la vida que requieren de procesar una enorme cantidad de datos, por ejemplo, para desvelar el genoma del virus y entender cómo es que se reproduce, cómo funciona, cómo muta, y para eso requerimos computadoras y ciencias de la computación. Si queremos atacar áreas de cambio climático, de cuidar el ambiente, en todas esas áreas tenemos la posibilidad de aplicar computación y ciencias de la computación, e incluso si usted quiere hacer videojuegos, si quiere desarrollar
una carrera en el arte cinematográfico o en la generación digital. Hoy la computación es fundamental para eso. Todo el entretenimiento se genera a través de computadoras y todo ese entretenimiento requiere de profesionales que conozcan del área de ciencias de la computación y que lo unan, lo junten a otras áreas del conocimiento humano. Las ciencias de la computación son, por tanto, como les digo, un área que puede traer o que puede dar un ámbito de trabajo que es muy satisfactorio desde el punto de vista personal. Avanzar la ciencia y la sociedad un impacto directo con ella. ¿Okay? Entonces, creo que es una oportunidad muy grande. Espero que lo que hemos conversado hoy los anime a continuar estudiando ciencias de la computación, a aprender ciencias de la computación más. Si ustedes piensan que van a estudiar otra cosa, igualmente es importante. Ahí todas las áreas del conocimiento humano son importantes, pero igualmente piense que si obtiene algún conocimiento de programación de computadoras, de tecnología, de entendimiento de tecnología, más allá de simplemente ser un usuario, esto le va a apoyar a tener una mejor posición competitiva en el mundo laboral de hoy. Muchas gracias. Quisiera ahora, Ine, ver que probablemente tenemos algunas preguntas en la sección de preguntas de Zoom, y quisiera tal vez dedicarme a responder algunas de ellas cuando el tiempo lo permita. Sí, Richard, muchas gracias. Tenemos bastantes preguntas. Vamos a comenzar con una pregunta de Alma Deli Ambrosio. Ella dice, buenos días, ¿cómo será la demanda en términos de empleabilidad para egresados en ciencias de la computación en los próximos años? Esa es muy buena pregunta, Alma. Como mencionaba, hoy, por ejemplo, en América Latina tenemos aproximadamente 1 millón de puestos de trabajo abiertos que no se pueden cumplir porque no tenemos personas para llenarlos. La estadística varía de país en país. En México tenemos alrededor de 200,000 puestos de trabajo abiertos. En Brasil, 250,000. En Colombia andan por, creo que 23,000. En Costa Rica son más o menos 10,000. O sea, en todos los ámbitos tenemos puestos de trabajo abiertos. No se espera que se desacelere esto. Va a crecer cada vez más. Está creciendo a un ritmo de un 40% por año. Y muy importante, que es una cosa que me permite responder esta pregunta, y es que muchos trabajos van a dejar de existir debido a la automatización. Por ejemplo, imagínense los conductores de camión. Hoy ya existen en el mundo empresas como Walmart, por ejemplo, que está haciendo pilotos en los Estados Unidos para llevar la mercadería de un lugar a otro con un camión autónomo, es decir, un camión que no tiene chofer. Esa clase de puestos de trabajo, como los choferes de camión, va a dejar de existir. Entonces, se van a abrir nuevos puestos de trabajo que requieren de otras habilidades diferentes. Son habilidades que van en el ámbito de la tecnología de información. Por ejemplo, los que crean los camiones que se manejan solos. Entonces, estar en el área de computación hoy es una buena posición para asegurarse de que voy a tener trabajo hoy y también trabajo en el futuro, porque son trabajos que son muy poco susceptibles a ser automatizables. ¿Okay? Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Cintia Torres. Ella nos dice, buenos días, yo estoy estudiando ingeniería en computación, estoy a mitad de la carrera, pero aún no sé en qué desempeñarme. Pero sí me gustaría ser parte de una empresa grande. ¿Qué me recomendarían al terminar mi carrera o incluso antes de terminarla? Porque igual quisiera ya empezar a trabajar en algo que tenga que ver con mi carrera. Sí, entiendo el deseo. Yo estaba igual, y recuerdo cuando estaba en la universidad, yo deseaba salir ya a trabajar, y eso es muy bueno. Creo que es muy bueno que pudieras tener una experiencia laboral desde el punto de vista de una pasantía o de una
un internship en alguna compañía para que empeces a ver cómo es que es el trabajo realmente, ¿verdad? Hay que, tal vez, es difícil decir a qué dedicarse, ¿verdad? Porque, como les decía, la computación tiene áreas muy grandes, ¿verdad? Digamos que uno podría empezar desde el punto de vista del hardware, ¿no? El desarrollo de hardware, el mantenimiento de hardware, el desarrollo de sistemas operativos, todo lo que se llama infraestructura. Ok, hay alguien que pone las computadoras juntas y hace los enlaces y los cables, etcétera, para que toda la red de internet exista y las computadoras que usamos existan y los servidores estén. Eso es un área muy importante, es un área de infraestructura, de tecnología de infraestructura. Hay toda un área de desarrollo de software, que a mí me encanta el desarrollo de software también, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo descubrir cuáles son los requerimientos, cuál es el problema que quiero resolver y modelarlo en un algoritmo y ponerlo en una computadora. Hay áreas de desarrollo de software, hay áreas de soporte técnico. Ajá. ¿Qué pasa cuando algo se rompe? ¿Cómo lo arreglo y quién lo arregla? ¿Okay? Hay áreas de investigación, que es otra área que a mí me gusta mucho, el tema de avanzar las ciencias de la computación por ciencias de la computación. Entonces yo te diría, es difícil para uno al principio saber a qué se quiere dedicar, ajá, pero hay que empezar primero a ver qué te gusta, y una vez que encuentres lo que te gusta, lo que es muy importante es aprender. Aprender y aprender y aprender, 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 aprender. Nunca vamos a dejar de aprender. Ajá. Vas a tener que saber de esa parte en la que que te gusta, en ser un absoluto especialista en eso. ¿Verdad? Hoy en Oracle, por ejemplo, tenemos especialistas en todas las áreas y es un área muy puntual porque las ciencias de la computación son muy amplias, ¿verdad? Y vas a tener que aprender y aprender y aprender y aprender y aprender. Nunca pares de aprender porque esa es la clave para poder hacerte valioso en esta industria, que además es una industria que cambia tanto. Ok, muchas gracias. Perdón, acá. Tenemos otra pregunta de Liliana Ávila. Dice, es una charla muy interesante y espero que algunos de mis estudiantes estén participando. Soy docente de tecnología y ¿qué me recomiendas para motivar a los estudiantes a que estudien ciencia de la computación? Ajá, yo creo que hay como un enamoramiento. Ajá, primero, ¿no? Aquí alguien pregunta también, ¿qué me hizo a mí estudiar computación? A mí me encanta la tecnología. Ajá, la tecnología es genial. La tecnología es innovación. Ajá. La tecnología es crear, romper lo que antes no existía o que existía de una manera para hacer lo que exista de otra manera que es mejor. Y ahí nosotros como docentes, nuestra más importante labor como docente para motivar a los estudiantes es precisamente esa. Es hacer ver cuál es el objetivo final de estudiar computación. Ajá. Y míralo así, no recuerdo cuál era el nombre, Ine, ¿cuál era el nombre de la persona que hizo la pregunta? Si me lo recuerdas, no lo escuché bien, pero Diana, si yo te digo a vos, Liliana, si yo te digo a vos, ¿te gustaría estudiar biología molecular? Probablemente la mayor parte de los que están escuchando se rascarían la cabeza y dirían, biología molecular, suena un poco complicado. Ni siquiera estoy muy seguro de saber qué es, ¿verdad? ¿Ok? Pero si yo te digo a vos, ¿te gustaría estudiar algo para que pudieras salvar vidas? La posición es diferente. Y claro que me gustaría estudiar algo para salvar vidas. ¿Quisiera ser médico? Sí, quisiera ser médico, porque quiero salvar vidas. ¿Ok? Pero si quisiera ser médico para salvar vidas, te digo que tenés que estudiar biología molecular, porque la biología molecular es la que estudia la interacción entre las moléculas para crear, por ejemplo, medicinas. Nosotros, desde el punto de vista del campo de la tecnología de información, tenemos que hacer exactamente ese mismo cambio. Y no decirle a los muchachos, ¿quieres estudiar informática para estudiar matemática y entender ingeniería y cables y cosas? Esa no es la idea al final. Esa idea de que vas a estar metido en la esquina del centro de cómputo, viendo una pantalla verde pasar, no es la idea. La idea es esta, es hoy, ¿querés encontrar la cura del COVID? Pues si sos científico de datos y podés saber cómo poner en una computadora una enorme cantidad de datos para analizar el genoma del virus, vas a poder ayudar, vas a poder contribuir con encontrar la cura del COVID. Y eso es lo que las ciencias de la computación hacen en todas las áreas del conocimiento humano. Esa es la forma más relevante que he encontrado yo para motivar a mis estudiantes a estudiar.
Ustedes pueden innovar. Las ciencias de la computación es la única herramienta que realmente permite innovar en todas las áreas del conocimiento. Piense un área del conocimiento hoy que no use una computadora. Incluso el arte usa computadoras. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Omar Ruiz. Él dice, buen día, si la automatización reemplazará la mano de obra humana y al contrario de desemplear a muchas personas, se crearán nuevas y más fuentes de empleo, ¿las áreas que ya existen en el sector de tecnología serán suficientes para esos nuevos puestos de trabajo? ¿O se crearán nuevas áreas en el sector de tecnología? ¿Y pueden dar algún ejemplo, por favor? Sí, claro que sí. Omar, excelente pregunta. Lindísima, me encanta. Por supuesto que sí. Nuevas áreas se van a crear todo el tiempo. ¿Cuáles son? Hoy no sabemos. Les voy a contar una historia. Entre 1903 y 1930, en los Estados Unidos, la invención del automóvil hizo desaparecer 1.600.000 puestos de trabajo, si mal no recuerdo. ¿Okay? Ese 1.600.000 puestos de trabajo eran las personas que herraban los caballos, que criaban los caballos, que manejaban los carruajes, que limpiaban los lugares donde los caballos estaban, que los veterinarios que cuidaban los caballos, y todos los caballos se desaparecieron porque el automóvil existió. En el mismo periodo, estamos hablando de hace un siglo, más de un siglo, en el mismo periodo, 10 millones de nuevos puestos de trabajo se crearon por la industria del automóvil. ¿Pero qué se requería? ¿Se requería saber cómo alimentar un caballo? No, se requería saber cómo montar un motor, cómo ensamblar un generador, cómo crear un tanque, cómo doblar el metal, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Son nuevas habilidades que el mercado laboral nos va a ir requiriendo. Mira qué interesante, en ese sentido, extrapolando eso a las ciencias de la computación. Hace 5 años, un científico de datos no existía. Okay. Hoy hablamos mucho de machine learning e inteligencia artificial, que la inteligencia artificial y el machine learning existe desde los 50, pero hasta hoy se hace relevante, ¿okay? Porque hoy tenemos las condiciones técnicas, sociales, económicas, financieras, para hacer que esa tecnología, esa área de conocimiento particular sea importante. Entonces siempre se van a estar creando cosas nuevas. Hoy está muy en auge todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, que ahí yo pondría dentro de ciencia de datos todo lo que tiene que ver con lo que se llama, entre comillas, machine learning, que es más bien inteligencia, aprendizaje de máquina. O que entre comillas se llama, que entre comillas se llama inteligencia artificial, que en realidad es machine learning o aprendizaje de máquina. Pero hay muchas otras áreas que se están desarrollando más. Estamos llegando a un momento, y aquí leí un artículo el otro día para Omar, que lo podría buscar, que dice que vamos a alcanzar la ley de Moore. La ley de Moore va a dejar de ser cierta. En este momento en que la ley de Moore deje de ser cierta, la tecnología empieza a cambiar y empieza a ser importante cómo creamos tecnología y avanzamos en tecnología de manera diferente. Por ejemplo, en términos de computación cuántica o en términos de sistemas altamente paralelos. Entonces, siempre van a haber nuevas áreas de investigación y nuevas áreas de trabajo. ¿Okay? Por ejemplo, otra área, para ponerte un ejemplo, Omar, la seguridad digital, la ciberseguridad. Hemos oído mucho hablar del tema de cómo la gente hackeaba Zoom, y eso antes nunca hubiera sido un problema. Hoy es muy importante el área de cybersecurity, y es una de las áreas que más crece en la industria de tecnología de información. Hace unos 10 años esa área no existía, no se hablaba de ella, porque no era relevante. ¿Ok? Entonces siempre van a haber nuevas cosas, y aquí lo importante es, como le decía yo en la otra pregunta, es seguir estudiando y seguir aprendiendo y seguir avanzando. Bueno, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Edwin Olortegui nos pregunta, ¿cómo podemos hacer que nuestros niños comiencen a iniciarse en tecnologías IT para el futuro? ¿Con qué software recomienda iniciarse? Ok, Edwin, es una muy buena pregunta, y te voy a contar mi experiencia personal. Yo empecé con Oracle Academy. Yo tengo, como te digo, todo un background de tecnología de información. He dedicado mi vida a la computación. Más que la informática, a la computación, el área de la ciencia me gusta mucho.
Y yo cuando empecé a leer los estudios del Foro Económico Mundial, por ejemplo, donde decía que cada vez más importante es tener tecnología para los puestos de trabajo, que no sabemos cómo va a ser el mercado laboral, que es lo que le preocupaba a Omar un poquito en el futuro, porque está cambiando demasiado rápido. Ajá. ¿Qué habilidades son las importantes que les tenemos que dar a los, niños y a los adolescentes? Es las capacidades digitales. Entonces yo empecé con todo con el tema de Oracle Academy porque yo quería que mis hijos tuvieran esas capacidades digitales, por supuesto, y que pudiéramos enseñarles desde muy temprana edad a por lo menos los conceptos básicos de programación. Y bueno, yo creo que yo puedo decir que tuve éxito de alguna manera porque mi hijo mayor, que ya está en la universidad, está estudiando una carrera que tiene que ver con tecnología, y todos mis otros 2 hijos saben ya de alguna manera programar computadoras, etc. Entonces es muy loable y muy importante. Y creo que es una de las cosas a las cuales deberían los gobiernos dedicarse, y creo que lo están empezando a ver también en todo el mundo, y especialmente en América Latina, donde tenemos una enorme oportunidad de enseñar a los niños o a los jóvenes también estas capacidades digitales. Entonces, desde el punto de vista de herramientas, hay muchas herramientas que se pueden usar. Nosotros en Oracle Academy tenemos un programa para enseñar Java, voy a cambiar la palabra, para enseñar programación orientada a objetos a personas que no tengan ningún conocimiento, e incluso a niños. Y tenemos ejemplos donde escuelas primarias están enseñando usando herramientas como Alice y como Greenfoot, que son herramientas que hemos desarrollado en conjunto con universidades prominentes en los Estados Unidos, para introducir las ideas de la programación en los niños. Yo te invito a que te hagas una membresía individual, por ejemplo, de Oracle Academy, y veas los talleres que tenemos de Alice y de Greenfoot, y que los niños ahí puedan utilizar esa clase de herramientas para ir aprendiendo los conceptos de programación de computadoras desde muy temprana edad. Nosotros tenemos un ejemplo de una escuela que trabaja con Oracle Academy, que está enseñándole a los niños a programar desde que tienen 2 años de edad. 2 años de edad. Okay, con herramientas que no son necesariamente de Oracle Academy, pero que van enseñándole a los niños, cuando todavía no saben escribir, conceptos de lógica que esos pueden utilizar para cuando ya aprenden a escribir, para programar programas sencillos en primer grado, en segundo grado de la escuela con Alice, e incluso cuando ya están en el colegio, ya son programadores en Java totalmente proficientes. Y como yo decía, y para terminar, tal vez, Ine, yo sé que no tenemos más tiempo, yo podría quedarme unos minutos más, pero en virtud del tiempo, para terminar, es el estudio de las ciencias de la computación. Y el estudio de la computación es un estudio que no solamente da un valor en el área de la tecnología de información, sino que da un valor transversal. Es una habilidad blanda, transversal, a través de todas las áreas del conocimiento humano, y que además es valiosa en la propuesta laboral que una persona pueda tener cuando ingresa a un mercado laboral que, como preguntaba Omar, está todo el tiempo cambiando y está avanzando en formas que tal vez todavía no podemos ni siquiera predecir. Uh-huh. Muchísimas gracias, Richard. Gracias a todos los asistentes. Con esto damos por finalizado el webinar de hoy. Les agradecemos a todos por sumarse. Trataremos de seguir contestando preguntas. Hay muchas preguntas en la queue. Lamentamos no poder haber llegado a contestar todas. Así que muchas gracias a todos. Los seguimos invitando a participar. Estén atentos a la cartelera. Y muchas gracias por seguir a Oracle Academy. El hashtag para postear o para compartir en redes lo vamos a dejar en el chat para que lo puedan usar. Muchísimas gracias y muy buenos días.